Viernes, 3 de enero de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9742. Tipo, jurisprudencia. Acción causal en la vía oral civil. El endosatario en procuración, como tenedor del título de crédito y mandatario para el cobro, está legitimado para ejercerla. Hechos: un organismo público descentralizado ejerció la acción causal en la vía oral civil por conducto de un endosatario en procuración. Reclamó el cumplimiento de un mutuo civil con interés y exhibió como documento probatorio un pagaré endosado para el cobro. La autoridad responsable desechó la demanda al considerar que no era factible tener por acreditada la personalidad con el endoso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el endosatario en procuración, como tenedor del título de crédito y mandatario para el cobro, está legitimado para ejercer la acción causal en la vía oral civil. Justificación: cuando se ejerce la acción causal prevista en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el planteamiento de la demanda se funda en la relación jurídica que motivó su creación, por lo cual el proceso debe regirse por las normas aplicables a la naturaleza de la acción. Esto no implica que el juicio sea totalmente ajeno al título de crédito, pues su objeto sigue vinculado con la pretensión de pago y, por ello, es parte del fundamento de la acción. De ahí que el precepto citado exija la restitución del documento crediticio al deudor cuando queda satisfecha la obligación. Un endosatario en procuración válidamente puede ejercer la acción causal en la vía civil, pues de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1A/J 95/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este debe ser reconocido como mandatario en términos del artículo 35 del citado ordenamiento y se encuentra facultado para lograr el cobro del título de crédito. El hecho de que el documento haya perdido ejecutividad y en el juicio solo tenga efectos probatorios, no significa que el endoso en procuración deje de surtir efectos. 16º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9747. Tipo, aislada. Caja de previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. La certificación del instrumento notarial realizada por su coordinadora jurídica y normativa es suficiente para acreditar la personalidad en juicio de su apoderada legal. Hechos: la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por conducto de su apoderada legal, demandó de una persona física en la vía oral civil y en ejercicio de la acción causal el pago de un pagaré expedido a su favor, así como de los intereses ordinarios y moratorios pactados. La persona juzgadora la previno para que exhibiera copia certificada por fedatario público del instrumento notarial con el que se pretendía acreditar la personalidad de su apoderada y, al exhibir solo una copia certificada de ese instrumento realizada por la coordinadora jurídica y normativa, tuvo por no desahogada en sus términos la prevención formulada y desechó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la certificación del instrumento notarial realizada por la coordinadora jurídica y normativa de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México es suficiente para acreditar la personalidad en juicio de su apoderada legal. Justificación: en términos del artículo 13, fracción 12, del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Las personas titulares de sus unidades administrativas tienen la facultad para certificar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los documentos que obren bajo el resguardo de las áreas a su cargo. Por tanto, si el instrumento notarial exhibido para acreditar la personalidad de la apoderada legal de dicho organismo público que suscribió el escrito inicial de demanda se encuentra bajo resguardo de la coordinación jurídica y normativa, la certificación que realice su titular tiene plena validez para el efecto señalado, de ahí que sea innecesario que la efectúe un fedatario público. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 7. Registro digital, 202-9749. Tipo, aislada. Convenio de mediación. Los actos emitidos en la vía de apremio, derivados de su ejecución, deben considerarse en ejecución de sentencia para efectos del amparo, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos:
Una sociedad solicitó en la vía de apremio la ejecución de un convenio de mediación celebrado ante un centro de justicia alternativa. Contra diversos actos emitidos en ese procedimiento, la sociedad acreedora promovió amparo indirecto. La persona juzgadora que conoció del asunto desechó la demanda de plano, al considerar que se actualizaba una causa de improcedencia, esto es, que el acto reclamado se dictó en la fase de ejecución y no era la última determinación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los actos emitidos en la vía de apremio derivados de la ejecución de un convenio de mediación deben considerarse en ejecución de sentencia para efectos del amparo. Justificación. De la interpretación armónica del artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que otorga al convenio fuerza de cosa juzgada que trae aparejada ejecución para su exigibilidad en la vía de apremio, similar a la sentencia ejecutoriada. En relación con el precepto 500 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se concluye que el diseño dispuesto por el legislador para la vía de apremio lo ubica en la etapa de ejecución, de ahí que se rige por los supuestos legales establecidos para esa etapa procesal. Con sustento en los artículos 61, fracción 23 y 107, fracción 4, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra los actos dictados en la fase de ejecución de sentencia. Hipótesis normativa equiparable y aplicable al supuesto en el cual se está en un procedimiento de ejecución de un convenio de mediación en vía de apremio. Pues será en la última resolución emitida en esa fase en donde podrán reclamarse todas las demás violaciones cometidas durante tal procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la persona quejosa. Debe considerarse que en esos supuestos resultan aplicables los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis, contra los actos, 1, que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia, y 2, de imposible reparación que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9752. Tipo, aislada. Costas en el juicio ordinario civil. Es improcedente su condena a cargo de la persona actora, cuando se sobreseyó al no subsanar su falta de personalidad, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En el juicio ordinario civil la persona actora reclamó la disolución de la copropiedad de un inmueble. Las personas demandadas hicieron valer la excepción de falta de personalidad de su contraparte, la cual se declaró fundada y, al no ser subsanada por esta. En apelación la sala determinó que la persona juzgadora debió sobreseer en el juicio y ordenar la devolución de los documentos, sin hacer ningún pronunciamiento respecto de la condena al pago de costas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la condena en costas en el juicio ordinario civil a cargo de la persona actora, cuando se sobreseyó al no subsanar su falta de personalidad. Justificación. De la interpretación de la fracción V del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regula lo relativo a la condena en costas, se advierte que para que proceda es necesario que la persona actora haya intentado una acción improcedente por falta de requisitos de procedibilidad o, en su caso, que la demandada interponga excepciones de esa naturaleza. Sin embargo, si no se analizan los requisitos de procedibilidad o procedencia de la acción, al examinarse preferentemente una excepción procesal que se declaró fundada, falta de personalidad, y que atañe a los requisitos o presupuestos procesales, ello impide la condena en costas a la actora. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9751. Tipo, aislada. Costas. El artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es inaplicable para condenar a su pago cuando se sobreseyó en el juicio por no haberse subsanado la excepción de falta de personalidad de la persona actora. Hechos. En el juicio ordinario civil la persona actora reclamó la disolución de la copropiedad de un inmueble.
Las personas demandadas hicieron valer la excepción de falta de personalidad de su contraparte, la cual se declaró fundada y, al no ser subsanada por esta. En apelación, la sala determinó que la persona juzgadora debió sobreseer en el juicio y ordenar la devolución de los documentos, sin hacer pronunciamiento respecto de la condena al pago de costas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es inaplicable para condenar al pago de costas cuando se sobreseyó en el juicio por no haberse subsanado la excepción de falta de personalidad de la persona actora. Justificación. El principio de especialidad normativa, conforme al cual la norma especial rige sobre la general, sirve para resolver la posible antinomia que podría existir al interpretarse los artículos 41 y 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan diversas situaciones vinculadas con excepciones subsanables, lo anterior, sobre la base de que la condena al pago de costas prevista en el segundo de los citados preceptos es inaplicable para el caso de que no se subsane la excepción de falta de personalidad, pues respecto de esta la consecuencia que establece el indicado artículo 41 que la regula es únicamente el sobreseimiento en el juicio. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9753. Tipo, aislada. Emplazamiento por exhorto en el juicio especial hipotecario. Aun cuando el actuario que lo practicó con el interesado haya omitido relacionar los documentos que se adjuntaron a la demanda, ello no da lugar a que pueda impugnarse hasta el procedimiento de ejecución. Inaplicabilidad de la jurisprudencia 1A/J 39/2020, décima. Hechos. En un juicio especial hipotecario el emplazamiento de uno de los codemandados se realizó a través de exhorto, el cual se entendió con el interesado conforme a los artículos 1.174, 1.175, 1.176 y 1.177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Una vez declarado en rebeldía, se dictó sentencia y llegado el procedimiento de remate promovió amparo indirecto por defecto en el emplazamiento. El juez de distrito decidió negarlo al estimar satisfechos todos los requisitos legales del emplazamiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando el actuario que practicó el emplazamiento por exhorto en el juicio especial hipotecario, que se entendió con el interesado, haya omitido relacionar los documentos que se adjuntaron a la demanda, ello no da lugar a que pueda impugnarse hasta el procedimiento de ejecución. Justificación. A pesar de que en la razón del emplazamiento no se describan los documentos allegados con la demanda, haberla entendido con el demandado hace inaplicable la jurisprudencia 1A/J 39/2020, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues éste tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, lo que le permitió acudir en defensa de sus derechos sin necesidad de esperar hasta el procedimiento de ejecución para reclamarlo en amparo indirecto. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 7. Registro Digital, 202-9757. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género. Es improcedente cuando se reclaman derechos estrictamente patrimoniales y las posibles vulnerabilidades derivan de otro juicio. Hechos. En un juicio oral civil se demandó el pago por concepto de uso de un departamento adquirido en copropiedad durante una relación de pareja. Se condenó al demandado, con base en un análisis con perspectiva de género que derivó de que la persona actora cuenta con la guarda y custodia de la hija menor de edad que procrearon en común y en atención al interés superior de la niñez. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el deber de juzgar con perspectiva de género es improcedente cuando se reclaman derechos estrictamente patrimoniales y las posibles vulnerabilidades provienen de otro juicio. Justificación. El deber de juzgar con perspectiva de género opera cuando se advierta una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impide impartir justicia de manera completa e igualitaria. Dichas hipótesis no se actualizan cuando en un juicio oral civil se reclama de la expareja sentimental el pago de una renta mensual por el uso exclusivo de un departamento adquirido en copropiedad, pues dicha controversia debe resolverse conforme a estricto derecho. Resulta intrascendente que la actora tenga la guarda y custodia de la hija menor de edad de ambos.
Máxime que también se planteó una controversia del orden familiar donde se obtuvo una pensión alimenticia para la menor de edad, dentro de la cual se incluye el rubro de habitación, en todo caso. En ese juicio debe dirimirse cualquier cuestión relacionada con los derechos de protección de esta. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.